Una nueva mañana de radio, estamos en el 8º día de octubre del año 2019 y Oneto me habría matado por volver a hablar de él esta mañana o por ponernos serios tanto rato, porque el peor pecado para Oneto era aburrir y también ponerse campanudo y darse ínfula. No conocí tertuliano más peleado con la solemnidad y con la arrogancia que Pepe Oneto. Así que habré de encomendarme esta mañana a la generosidad que siempre tuvo conmigo y apelar a su comprensión de periodista Pepe, porque las malas noticias, bien lo sabía él, son más noticias que las buenas. Y no hay peor noticia que la muerte de una de nuestras voces más conocidas, más singulares y más queridas. Oneto se hacía querer incluso por aquellos a quienes arreaba con su verbo ácido. Porque Oneto cuando quería era el más ácido y el más corrosivo de los comentaristas. Esa es otra cosa que aprendimos de él, ¿no? Que nada irrita más a quien se siente poderoso que tomarse la broma. Y la broma en Pepe Oneto era marca de la casa. Tan marca de la casa como aborrecer las etiquetas, porque con él no iba el periodismo partidista, ni la soflama esta de trinchera, ni la obediencia debida a quien consiga colocarte en una tertulia, esas cosas que Pepe Oneto siempre dijo lo que le salió de las narices, decía. De hecho, Pepe se divertía mucho rompiéndole el juego al conductor del programa, saliendo por donde el conductor, que en este caso soy yo, menos se lo esperaba, ¿no? Y salpicando el análisis siempre de sucedidos, de anécdotas y de guasa. Cuando muere uno de los nuestros, temo que a todos lo que nos sale es hablar no de él, sino de nosotros mismos. Hablamos de lo que compartimos con él, de lo que nos sucedió estando él y de lo que vivimos juntos. Claro, en esta radio fueron horas y horas y horas de conversación las que vivimos juntos, las que compartimos con Pepe Oneto, desde que fondeó aquí aquel transatlántico que pilotaba Luis del Olmo, año 91, hasta pues su última aparición en este programa, ¿no? Y te digo esta mañana, a ti que me estás escuchando, que Pepe a mí siempre me trató igual. Cuando era un pipiolo que aparecía en el estudio a ver cuatro cosas y cuando tuve que ponerme yo a conducir una tertulia de periodistas veteranos a los que yo admiraba. Y no sé cuántas brújulas pudimos hacer por los pueblos de España entre el 2005 y el 2015, pero a casi todas se apuntó Oneto. Y en todas comprobé que el más popular de toda la troupe era él. En los aeropuertos se acercaba la gente al reconocerle a él. Decía, es usted Pepe Oneto, ¿verdad? Y los demás le decíamos, a ver, Pepe, con esas camisas de cuello distinto al resto de la tela que ya solo las llevas tú, y Pedro J. Con esas chaquetas pintonas que te me pones, con ese flequillo rubio al que nunca has renunciado, ¿a quién van a identificar primero sino a ti? A Pepe Oneto llevaba saliendo en la radio y en la televisión desde la época de Íñigo. Y un gaditano de San Fernando, llamado José Oneto, director durante los últimos 7 años del semanario de información general Cambio 16, a sus 40, le ha sido concedido el Premio Nacional de Periodismo. Buenas noches, señor Oneto. Hola, buenas noches. Creo que es una mezcla de orgullo, satisfacción, vanidad personal y satisfacción personal por el trabajo que uno cree bien hecho. Ahora poneros en pie para recibir a Pepe Oneto. Buenas noches, Pepe. Hola, buenas noches a todos y a todas. Oye, háblame de tu pueblo, ¿no? Ya que estás en casa. Pues ya lo habéis visto. Juegas en casa, hermoso, pues lúcete. Hermoso teatro, qué hermoso teatro. Esto fue un antiguo patio de comedia. Yo me acuerdo cuando el ayuntamiento lo compró y lo rehabilitó. Se ha convertido en el Real Teatro de las Cortes, que hubo toda una vida escuchando y leyendo y disfrutando de Oneto. Con 40 años ya recibió el Premio Nacional de Periodismo. Íñigo ya le entrevistó, año 80 y pocos, con motivo de aquel premio. Y con 70 años, este sonido es de una brújula que hicimos en San Fernando, en la isla, en su tierra, donde tenía pues el fervor de sus paisanos y de su público. Claro, Oneto es, con otros nombres que usted también conoce, con Ónega, con Antonio Casado, con Pilar Cernuda, con todo el grupo Crónica, grupo de periodistas, y con Luis del Olmo, y con José María García, y con Iñaki, y con José Luis Balbín. En fin, es la generación periodística a la que cabe atribuir la paternidad de la transición de nuestro oficio,
de la transición del periodismo en España, que se produjo simultáneamente a la transición política que trajo la libertad. Son ellos los que inventaron el periodismo en libertad en nuestro país y los que inventaron también el periodismo crítico. Y una vez que lo tuvieron inventado, fueron capaces de seguir ejerciéndolo 40 años más. Y hoy siguen haciéndolo, ¿no? Llorando hoy la desaparición de uno de ellos, de Pepe Oneto, pero vivos en el análisis, en el comentario y en el periodismo todos los demás. Bueno, no ha habido dos como Oneto, claro, y no hay otro Oneto a la vista por su talante, por la información que él siempre manejaba. Siempre se lo sabía todo, siempre conocía a todos, por la historia que él mismo atesoraba, decía también por lo que callaba, y por la cantidad de gente de pelaje muy diverso a la que trató, y naturalmente por la gracia que tenía Pepe Oneto. Y como nunca aprendió a conducir, pues siempre que le vimos a él en este estudio, vimos también a Paloma, su mujer, a la que hoy desde esta que es su radio, a ella y a Eric, su hijo, enviamos un abrazo sin más palabras. Bueno, la memoria histórica de la España reciente pasa por esta fecha de hoy, 8 de octubre, pero de hace 2 años, que fue el día en el que la Vía Laietana de Barcelona se cubrió de manifestantes en defensa de la Constitución y en contra del rodillo independentista, en contra del empeño del rodillo independentista en atribuirse una cosa que ellos dicen que es un derecho, la autodeterminación, y que consiste en imponer su voluntad al resto de los catalanes y a todos los españoles. Se cumplen 2 años de aquel día en el que resurgió como líder político Josep Borrell, con su bandera estrellada o estelada, bandera de la Unión Europea, y con su discurso muy vehemente, muy vibrante, muy combativo contra los populismos y los nacionalismos. Senyor Junqueras, deixi d'enganyar els catalans. Però si fes de veritat el que diu que farà, ja es trobaria que a Catalunya i a Espanya i a Europa pagaríem tots un preu molt alt. El precio que Europa pagaría si se consiguiera lo que Junqueras y otros, a Junqueras especialmente, le dirigía aquel discurso, el señor Borrell consiguieran salirse con la suya. Bueno, aquel Borrell de la Vía Laietana, a la vuelta de unos pocos meses, se convirtió, para sorpresa de casi todo el mundo, porque nadie pensaba que Sánchez iba a ser presidente de gobierno, se convirtió en el ministro de Exteriores del gobierno de España. Y en la bestia negra del independentismo encarnado en Gabriel Rufián, por ejemplo. Y también en el ideólogo del discurso que viene haciendo Pedro Sánchez, cuando identifica las mentiras que condujeron al desastre del Brexit en el Reino Unido con las mentiras que condujeron al desastre del golpe a la legalidad en Cataluña. Nacionalismo más populismo, de cóctel nocivo y disgregador. El independentismo catalán tiene una punta de lanza en el Parlamento Europeo, donde ha conseguido embarcar a grupúsculos de otros países en su campaña contra el Estado español. Ayer Borrell se examinó en ese Parlamento como aspirante al cargo de ministro de Exteriores de la Unión Europea. Y cuando un eurodiputado del PP, le preguntó por Cataluña y por sus planes respecto de Cataluña cuando sea alto representante de la Unión Europea, seguramente Borrell decepcionó a quienes esperaban escuchar al Borrell de la Vía Laietana. Como alto representante para la política exterior de la Unión Europea, mi tarea no será pronunciarse sobre los problemas internos de cada uno de los países. Puedo tener una visión política general sobre lo que significan los movimientos populistas en el mundo, pero no voy a decir en este momento y en la función a la que pretendo acceder nada sobre el problema interno de un país, aunque sea el mío. Problema interno de España. Cuestión de política interna. Decía a las 7 que este es un viejo debate europeo. Si algo como el independentismo en Cataluña y su arremetida contra la Constitución es un problema interno de España o es un problema interno de la Unión Europea. Y de todos los gobiernos, por tanto, y ciudadanos de la Unión. Bueno, esta cuestión de política interna llamada Cataluña que dice Borrell, ayer ofreció otro fenómeno extraño, que es una moción de censura presentada por el primer grupo parlamentario de la Cámara contra el presidente autonómico, que acaba siendo en realidad una pelea de barro entre Ciudadanos y el PSC, para disfrute de Torra y de los amigos de Torra. La candidata de Ciudadanos, Lorena Roldán, poniendo en duda la moralidad de los socialistas, y el líder del PSC y Z tratándola como si fuera una niña pequeña. Es un imperativo moral
censurar a un gobierno que defiende a aquellos que están siendo investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional. Así que hoy presentamos esta moción de censura, porque si no lo hiciéramos, ganarían los radicales. Perquè hi ha temes que són de política i altres que tenen a veure amb l'aritmètica, cosa que normalment s'aprèn abans a l'escola que les qüestions que tenen amb la política. Si els haguessin fet cas a vostès, avui l'alcalde de Barcelona seria independentista i el president de la Diputació de Barcelona seria independentista. Aviam si aprenen a comptar. A ver si aprenden a contar. Una cosa es la política, otra cosa es la aritmética. Esto se aprende en el colegio. A ver si aprenden a contar con los deditos, le decía Iceta a Lorena Rolda. Fracasó, claro. No prosperó la moción de censura. No prosperó la moción de censura. Y Girauta ha dicho que el PSC son, ¿cómo es? Lamiculos, paniaguaos y otras lindezas. Para estar en vísperas de una campaña electoral en la que parecía que todo el mundo iba a ser Buda, ¿no? Maestro zen de la diplomacia y del fair play y el buen estilo. Como dijo aquí Casado, ¿no? Nada de descalificaciones. Pues según se va acercando el comienzo de la campaña, parece que el fair play se va acabando. Carlos Alsina, en Onda Cero.